26 de febrero de 2023, primer domingo de Cuaresma. Las lecturas de este domingo están tomadas, la primera lectura del libro del Génesis, capítulo 2, versículos del 7 al 9, y capítulo 3, versículos del 1 al 7. La segunda lectura está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 5, versículos del 12 al 19. Y el Evangelio está tomado de San Mateo, capítulo 4, versículos del 1 al 11. Tomamos en nuestras manos nuestra Biblia o nuestro misal. Hacemos un primer repaso atento, pausado, de los tres pasajes y pasamos a escuchar los comentarios. La primera lectura está tomada del libro del Génesis, capítulo 2, versículos del 7 al 9 y capítulo 3, versículos del 1 al 7. El texto de esta primera lectura está tomado de una unidad más amplia que incluye, además de un relato de la creación del hombre y de la mujer, el relato de la primera desobediencia a Dios por parte de los seres humanos y las consecuencias que dicho pecado ha traído para todo el género humano. Es un relato de carácter mítico. Entendemos aquí por mito el esfuerzo de reflexión creativa que realiza un pueblo o un grupo humano para ofrecer razones que sustentan su manera de ver el mundo y den respuesta a preguntas fundamentales que la humanidad se hace desde sus inicios. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Por qué tenemos que morir? ¿Por qué nos enfermamos? ¿Por qué nos cansamos? ¿Cuál es el sentido de nuestra vida? Casi todas las culturas que alcanzan un cierto grado de evolución civilizatoria se plantean estas preguntas y tratan de darles respuesta a través de narraciones simbólicas que fuera del marco histórico-temporal ofrecen referencias trascendentes para las acciones humanas. Israel, en su madurez como pueblo y desde su perspectiva monoteísta, se planteó estas preguntas fundamentales. La respuesta de los sabios judíos es este relato, que afirmando a Dios como creador, centra después su atención en el desafío de la libertad humana. La creación de Adán, nombre tomado del hebreo Adamá, que quiere decir tierra, lo muestra cercano al espacio vital que Dios le ofrece, un jardín exuberante para que el ser humano trabaje en él. Ya desde el inicio, el jardín del Edén fue el lugar del ejercicio de la libertad. No es Dios quien dará alimento al ser humano, será Él quien lo encuentre, con su trabajo responsable. Así encontrará la fuente de su sobrevivencia y de su realización. Un único límite le recuerda su realidad de criatura, la prohibición de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, que resume en el campo simbólico la totalidad de todo el saber, reservado solamente al Creador. El pasaje nos refiere a la razón positiva del mandato. Para preservar al ser humano de la muerte, no debe comer de ese árbol. La serpiente astuta hace su aparición mintiendo. Dios no les ha prohibido comer de todos los árboles, como sugiere en su conversación con la mujer, sino solamente de un árbol en medio de un bosque exuberante. La seducción se despliega para sembrar la desconfianza entre el Creador y la criatura. La propuesta de la serpiente es ya no depender de Dios, robarle el conocimiento, obtener la total autonomía e independencia. En el conjunto del relato, la acción libre de Eva y de Adán de comer del árbol prohibido altera su relación con Dios y tiene una consecuencia inesperada. Abrirán los ojos, sí, pero no para ser iguales a Dios, sino para descubrirse desnudos. Lo que era antes signo de felicidad e inocencia se transforma ahora en ocasión de vergüenza. La segunda lectura está tomada de la carta a los Romanos, capítulo 5, versículos del 12 al 19. En la exposición de lo que Pablo llama su Evangelio, que va de Romanos 1, 16 a Romanos 11:36, Pablo parte de la necesidad que todos, tanto judíos como no judíos, tenemos de la salvación que se realiza en Cristo.
En este marco se sitúa la comparación entre Adán y Cristo, dos modelos de relación con Dios radicalmente contrapuestos, y que Pablo ya había tratado con anterioridad en la primera carta a los Corintios capítulo 15. Esta contraposición se va a enmarcar en una unidad más amplia que abarca del capítulo 5 versículo 1 al capítulo 8 versículo 39. Adán es, por un lado, la personificación de la desobediencia que tiene como consecuencia una carga de pecado y de muerte. Frente a él se sitúa Cristo, cuya entrega hasta el final, en obediencia a la voluntad del Padre, se convierte para quienes lo siguen en causa de gracia y de salvación. Y aunque la reflexión cristiana ha recurrido a este pasaje para explicar la naturaleza y los alcances del pecado original, el acento de San Pablo se halla en la acción salvadora de Jesús. A través del ejercicio desacertado de su libertad, el ser humano, representado de manera simbólica en Adán, se hace responsable de haber perdido la buena relación con Dios y de haber introducido la muerte. Para evitar, sin embargo, que la comparación de Adán con Cristo lleve a engaño al lector al colocarlos en el mismo plano, el apóstol centra su atención no en el mal que introdujo Adán, sino en la redención que se operó en Cristo. Explayarse en el pecado de Adán tiene sentido solamente como oportunidad para resaltar la reparación abundante de esa herida de origen a través de la entrega de Cristo, cuya consecuencia es la sobreabundancia de la gracia. La eficacia de la acción salvadora de Jesús es superior en grado infinito al pecado de origen que dañó de manera radical y universal la relación entre el Creador y la criatura. Queda subrayada en el pasaje la solidaridad universal del género humano. Todos participamos del efecto mortal del pecado de Adán y de la misma manera, también de manera universal, de la gracia que otorga la salvación de Jesucristo y que produce por la fe una nueva humanidad, un nuevo tipo de relaciones con Dios y con los demás. Esta transformación implica desde luego la adhesión libre del ser humano a la persona y al mensaje de Jesús. La gracia es, sí, un don, pero es también un reto, una llamada al compromiso. A esto se refería San Agustín cuando afirmaba: Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti. El tiempo de Cuaresma es propicio para reorientar la vida hacia el proyecto planteado por Jesucristo. La fe que es capaz de unirnos a Cristo con la misma o mayor fuerza que nuestra unión con Adán implica el seguimiento de la persona de Jesús, la adhesión a su mensaje y a su propuesta de vida. La Cuaresma se convierte así en camino hacia una vida plena. El Evangelio está tomado de Mateo capítulo 4 versículos del 1 al 11. La lectura del relato de las tentaciones caracteriza el primer domingo cuaresmal. La versión de Mateo en este ciclo A se espera en presentar a Jesús en relación con Moisés. Los 40 años que el pueblo caminó desde la salida de Egipto hasta llegar a la tierra prometida quedan resumidos en estos 40 días de oración que Jesús pasó en el desierto. Como Moisés, Jesús también ayuna 40 días y 40 noches, como nos recuerda Deuteronomio 9:18. Un nuevo éxodo se dibuja en el relato. Es el Mesías que con su obediencia abre el camino de la salvación. Las tres tentaciones son variantes de una misma seducción del enemigo, porque esconden la intención de que Jesús abandone la obediencia al Padre. Es la misma tentación que acompañará a Jesús durante toda su vida y que se repetirá en el momento dramático de la cruz, según nos cuenta Mateo 27, del 40 al 43. Las tres tentaciones son resistidas por el Mesías. Una cita bíblica del Deuteronomio acompaña a cada una de sus respuestas al tentador, como mostrando que su fuerza proviene de su apego a la palabra de Dios. Aunque muchas veces miramos el relato tratando de encontrar tentaciones de tipo moral, la fuerza de la imagen reside más bien en que Jesús se enfrenta a una decisión radical. El relato es también una advertencia a los discípulos para que resistan las seducciones del mal y no abandonen nunca el camino de Jesús, que ha de ser su opción fundamental. La propuesta satánica apunta hacia un mesianismo fácil, de éxito. El precio, sin embargo, es altísimo. Se trata de poner al Creador al servicio de los intereses de la criatura.
un nuevo revestimiento de aquella propuesta de la serpiente del Génesis. Jesús tiene que decidir entre su propio interés y la voluntad de su Padre. Tiene que optar entre imponer su poder de Mesías o tomar la senda del servicio desinteresado a los más necesitados. En ese sentido, esta triple tentación es signo de la lucha interior que Jesús debió librar durante toda su vida contra un tipo de mesianismo triunfalista. El lugar de las tres tentaciones es también significativo. La primera ocurre en el desierto. Ahí Jesús tendrá que vencer la propuesta de poner a Dios al servicio de su hambre, de la búsqueda de su propio interés. Jesús multiplicará el pan para luchar contra el hambre de la multitud, pero guardará en el corazón siempre la convicción de que el horizonte del reino es mucho más que bienes materiales. La segunda tentación es en el templo. Jesús es invitado a poner a Dios al servicio de su gloria personal, de ser un Mesías triunfador. Y la tercera tentación es en lo alto de una montaña, con los reinos de este mundo a sus pies. Jesús deberá triunfar también sobre la invitación a usar el poder para dominar y no para servir. Hasta aquí los comentarios de este primer domingo de Cuaresma. Volvemos a tomar en nuestras manos nuestra Biblia o nuestro misal. Hacemos una nueva lectura de los tres pasajes, atenta y esta vez en oración, y estamos ya listos para participar de la Eucaristía.